Permitir. Están viendo ahí la pizarra, ¿sí? Sí, señor. Un segundo. Aquí está. Bueno, ahora sí. Bueno, muchachos, entonces, pasada, miramos un poco los tipos de operadores que tenemos en cálculo vectorial. Vamos a mirar ahorita, vamos a repasar un poco mejor los, eh, las operaciones que yo puedo tener cuando tengo segundas derivadas, ¿cierto? A ver, vamos a mirar varias de ellas. Entonces, la primera que tenemos es, la vimos la clase pasada, entonces es si yo tengo la divergencia del gradiente, ¿cierto? La divergencia del gradiente equivale aquí. Según lo que vimos la clase pasada. ¿Recuerdan? A Laplaciano. A Laplaciano, exactamente. Entonces, a ver, ¿cómo muevo esto de acá? Laplaciano, ¿cierto? Entonces vamos a escribirlo acá. Simplemente vamos a decir, bueno, yo tengo el operador nabla y a esto le aplico el, el vector como tal. El vector gradiente, ¿cierto? Entonces, nabla son las derivadas parciales, ¿cierto? Con respecto... Una cosita, acá no sería Y en la segunda. Sí, Ahí. sí, señor. Gracias. La derivada con respecto a Y, listo. Entonces acá tenemos las derivadas con respecto a cada uno de forma vectorial. Entonces cuando hago este producto punto, simplemente entonces me va a quedar db x cuadrado más la segunda derivada más, ¿sí? Y esto es una cantidad entonces escalar, ¿cierto? Pues que es el laplaciano, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esa es, digamos, una primera operación que yo puedo tener. Vamos a mirar una B. Si yo tengo el rotacional de, del gradiente, ¿cierto? Entonces, ¿eso a qué será igual? Entonces, ¿quién me dice esto a qué es igual? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué operación podríamos hacer ahí? Podemos hacer algo y es, podemos escribirlo de esta manera. Nabla, cruz nabla, T. ¿Sí? ¿Y esto a qué será igual?
¿Nadie? Si yo hago el producto cruz de A cruz A, ¿No daba 1 o algo así? ¿cuánto me da el producto cruz de A cruz A? El vector normal, ¿no? No. En una sola palabra, ¿cuánto me da eso? A ver, compañeros. Bueno, vamos a mirar el otro caso. A.A. ¿Cuánto me da cada uno? ¿Se refiere a que si da un vector o un escalar? ¿No? ¿Cuánto? O- ¿Cuánto? ¿No es 1? A punto A. No. Bueno, entonces, estamos graves. A cruz A quiere decir que yo, pues la definición del producto cruz es el seno del ángulo entre los dos. ¿Sí? Yo tengo la magnitud de A por la magnitud de B, perdón, la magnitud de los dos, o sea, A Ahí sería 0. seno de cero. Cero. ¿Sí? Y A.A entonces es A por coseno de cero, ¿cierto? A al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto de acá nos da cero. ¿Sí? Entonces, esto nos da cero. ¿Listo? Bueno. Miremos ahora este. La divergencia de A, ¿sí? Y vamos a sacarle el gradiente, ¿cierto? Cuando yo saco la divergencia de A, esto me va a dar un escalar t, ¿cierto? Entonces, cuando hago el gradiente de t, pues me va a dar un campo vectorial, ¿cierto? Cualquiera que él sea, un campo vectorial. Bueno, vamos a mirar ahora la D. Entonces, esta les queda de tarea para que la hagan. ¿Cuánto nos da? Miremos ahora, sigamos la I. Bueno, antes de continuar entonces vamos a recordar algunas propiedades de vectores que nos pueden ser útiles para eso. Entonces, la primera, voy a colocarla aquí como un cuadro, ¿sí? Entonces, las propiedades de los vectores, entonces, esta primera que acabamos de ver, perdón. Esto nos da cero. Eso primero. ¿Sí? Esta segunda, entonces nos dice que el producto punto con el producto cruz de A cruz B nos da 0. Esta otra nos dice que A punto B cruz C es igual a A cruz B punto C. Eso, digamos que seguramente lo demostraron en
en cálculo, ¿cierto? Y esta otra A cruz espéreme, la escribo mejor. B cruz C, entonces es igual a BA punto C menos C A punto B. ¿Listo? Entonces esas son propiedades que yo puedo tener. Mire, por ejemplo, esta de acá. ¿Por qué esto me da 0? Porque el producto cruz A y B me da la dirección normal a A y B, ¿cierto? Entonces, esa dirección normal, si la vuelvo, o sea, si hago el producto punto con el vector A, pues me da 0, ¿sí? O sea, si por ejemplo acá me da un vector D, ese vector D, digamos que este sea A y este sea B, ¿cierto? Entonces el vector D va a estar en la dirección normal a estos dos, ¿cierto? Entonces si ahora yo hago D y A, pues D y A, esto forma 90 grados, ¿sí? Entonces me da 0. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. ¿Me pueden ir diciendo? Si no, entonces continuamos. Bueno, vamos a hacer este. Este de acá. ¿Cómo lo podemos resolver? Entonces, vamos a utilizar esta de acá, ¿cierto? A, B y C. Entonces, podemos decir como si esta fuera A, si esta fuera B y esta fuera C, y aplicamos simplemente lo que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces nos queda Nabla, A.C, Pero una pregunta, ¿el no daría 0? ¿no haría qué? ¿0? ¿Cuál? El D. El D. Bueno, esa es la respuesta que a usted le da, ¿listo? Yo quiero que los demás lo miren a ver si también les da lo mismo. Profe, pues si Profe, a mí seguimos las también, propiedades, sí. ¿Cómo? usando la segunda propiedad, también, o sea, daría Sí. Utilizando la segunda propiedad, ¿cierto? Entonces, de una vez, bueno, coloquémosle 0. ¿Sí? Exactamente. Entonces, acá tenemos un rotacional, un nabla y un nabla, pues entonces, efectivamente, nos va a dar 0. ¿Listo? Entonces, acá tenemos esto, ¿cierto? Estamos reproduciendo esta propiedad de acá, menos CA.B, ¿cierto? Entonces, A A.B, ¿cierto? A.B, o sea, es nabla, punto nabla. ¿Sí? Así nos daría. Bueno, entonces, pregunta, para que se la piensen bien. Nabla, punto nabla, ¿a qué será igual? Nabla cuadrado. ¿Seguro?
Pues, siguiendo el orden de ideas de arriba de las propiedades de vectores, sí. No, Porque pero o sea, a ver, esto es diferente a esto, ¿no? ¿Sí? Que yo estaba haciendo la divergencia de un vector, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto es un operador. Entonces, yo ese operador se lo aplico a un vector, ¿sí? Listo. Pero acá yo el operador se lo estoy aplicando a otro operador. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? ¿Cero? No, tampoco. O sea, no me queda nada. O sea, mejor dicho, esta operación yo no la puedo hacer. Esto no es posible hacer, ¿sí? Porque como son operadores, entonces el operador siempre tiene que estar acompañado con algo. Entonces, mire, por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿sí? Esto lo puedo hacer. O puedo hacer esto sobre un vector, ¿no? Vamos, un vector H. Yo puedo hacer ese tipo. Ah, no, no, no. Por lo menos, espéreme que esto no lo puedo hacer, ¿sí? Me refiero a que, por ejemplo, puedo colocar, no sé, esto, ¿sí? El gradiente, la divergencia rotacional, pero yo siempre lo hago sobre o un escalar o un vector, ¿sí? Pero entonces acá no lo estoy haciendo sobre nada. Entonces, esta operación no es válida, ¿no? O sea, por acá no nos dio. Hay que hacerlo por otro lado, ¿sí? Profe, pero entonces no entiendo el producto cruz que hizo antes. Claro, el producto cruz lo hice sobre un vector, ¿sí? O sea, el rotacional de un vector. Sí, pero tú concluiste, o sea, como que adjuntaste los dos gradientes. Claro, claro, o sea, porque, se puede para producto cruz, pero no para producto punto. ok, Es que lambda siempre, ese operador siempre tiene que estar acompañado de un vector para poder operar, ¿no? sí, Pero en este caso está acompañado de A, en el producto punto. O sea, digamos, generalmente sería igual que estar acompañado de T, está acompañado de A. Solo que en producto cruz sí se puede, pero veo que en producto punto no. ok, sí. O sea, el producto cruz, yo puedo decir que es cero, definitivamente, porque eh, son los mismos operadores, ¿cierto? Son dos operadores que tienen como tal asociado unas componentes, o sea, son vectores, ¿cierto? Entonces, eh, si hiciera, a ver, ¿cómo les explico? Ese producto cruz, pues entonces el ángulo que formarían los dos sería cero, ¿sí? Pero si yo hago el producto punto, pues yo realmente no llego a nada, porque acá sí no se me elimina, ¿sí? Acá a diferencia de lo que pasa con el cruz, me daba cero. Acá me va a quedar entonces, como quien dice, la norma de este por la norma de este por el coseno del ángulo, ¿sí? Y cuando hago estos dos, ¿cierto? Entonces me va a quedar, o sea, pensémoslo como, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría algo así como nabla cuadrado sobre x cuadrado, ¿sí? Más nabla cuadrado sobre y cuadrado más nabla cuadrado sobre z cuadrado. O sea, lo que quiero decir es, claro, esto me da esto, ¿sí? Ahí me da esto, pero esto no tiene ningún significado, ¿sí? Porque no hay aquí o un escalar o un vector sobre el que yo lo pueda aplicar, ¿sí? Entonces, si yo lo resuelvo de esta manera, entonces eso no tiene, no sé. Pero el vector A no está multiplicando eso, entonces entraría y ya habría un vector dentro de esa derivada parcial, ¿no? Sí, pero fíjese el orden en que lo tenemos, ¿sí? O sea, tenemos el vector multiplicado por este, ¿cierto? Entonces aquí es donde, bien, uno puede preguntarse, ¿será que yo puedo, en lugar de decir A por este, puedo decir lo contrario?
O sea, hacerlo conmutativo. ¿Qué dice? Pues, Lo hice en el primero, ¿no? ¿Cómo? Lo hiciste en el primero, en el A. En el A, no. Ahí utilizamos el orden que estaba desde el inicio. Entonces, claro, yo acá, entonces, para evitarme ese problema, entonces miro si, oiga, esto puede ser conmutativo, o sea, yo puedo escribir nabla.nabla por el vector A, ¿sí? Lo puedo hacer, porque esto es una multiplicación, lo mismo que acá, ¿sí? Entonces ya con eso puedo ya ahí sí tener un resultado, ¿no? Entonces, eh, cuando yo escribo de esa manera, pues, profe, no entiendo por qué varía tanto, o sea, digamos, un producto en que tenga solución o no simplemente el orden en el que se multiplica. Porque según el orden no queda el producto, ¿no? El orden de los factores. sí, por eso. Pero digamos que la propiedad yo la tengo escrita así. O sea, lo que estaba queriendo acá mostrar es que si yo utilizo tal cual esto, pues no me da sentido eh, la operación que me está dando acá, ¿sí? Pero si yo invierto esto, o sea, si escribo A punto B acá y C acá, pues entonces ya ahí sí la operación tiene sentido, ¿sí? Porque fíjese lo que alcanzamos aquí a decir, no, esto es nabla cuadrado, pero es que nabla cuadrado en sí no tiene sentido si no se aplica entonces a un vector, o sea, como nos va a quedar aquí, entonces esto ahora sí va a ser nabla cuadrado aplicado al vector A. Ya, es decir, el operacional debe ir antes del vector para que funcione como operacional, si no, no funciona como operacional. Correcto. Ujú, exactamente. Exacto. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, miremos la F. Entonces, esta les queda a ustedes para que la resuelvan. ¿Cuánto les da? ¿Sí? Bien. Pero no es lo mismo que hicimos ahorita. Uy, profe, no lo alcancé a ver. Estaba copiando. A ver. Gracias. ¿Puedo bajar un poquito, profe? Por favor. Pues claramente no es la misma. Es diferente a todas las que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Entonces les pido por favor que la resolvamos para la próxima clase. ¿Puedo bajar un poquitico más, profe? Es que no se alcanza a ver muy como cortada. Espérenme un segundo que no sé por qué me la muestra así. Listo. Gracias.
Bueno, muchachos, entonces la clase pasada habíamos quedado en estos dos ejercicios. Vamos entonces a revisarlos ahora. Vamos a comenzar con este primero y es entonces, bueno, ¿quién nos ayuda a leer este primero? Palabras desconocidas. Comencemos por eso. ¿Qué palabras ven desconocidas ahí o Flux. flujo? Flujo. Bueno, entonces, ¿quién nos ayuda a leer? Pues yo voy a tratar. A ver. Vale, Juan Andrés. Determina el flujo de D igual a rho cuadrado, coseno cuadrado, phi a sub p más z, seno de phi a sub phi. Sobre la superficie cerrada del cilindro que va de 0 menor o igual que z menor o igual que 1 en rho igual a 4. Verifique la divergencia, el teorema de divergencia en este caso. Muy bien, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, aquí lo que debemos hacer es chequear el teorema de la divergencia que vimos la clase pasada. Y chequear el teorema es decir que tanto por un miembro como el otro nos da exactamente igual. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Bueno, entonces tenemos el vector de flujo de igual a rho cuadrado coseno cuadrado de phi a sub rho más z sen phi a sub phi, ¿cierto? Y debemos evaluarlo entonces a través de la superficie cerrada de un cilindro cero menor que z menor o igual a 1 y rho igual a 4. ¿Sí? Entonces la idea del ejercicio es que tengo un cilindro, ¿cierto? Pero acá no sabemos, o sea, cuánto gira, ¿no? O sea, ¿sí me voy a entender? No. O sea, tenemos dos medidas que nos dan, que z, o sea, la altura está entre 0 y 1. Que el radio, si se puede decir, está, es 4. Pero no nos dan phi. ¿Sí se llama phi? O sea, no el cuadrado de phi. Es de 0 a 2 pi, ¿no? Sí, nos dicen, o sea, si nos especifican con estas dos, eso quiere decir que el ángulo phi va de 0 a 2 pi. O sea, Ok, lo tomamos ya como, sí. o sea, que es completo. ¿Y por qué? Porque nos dicen cilindro, ¿cierto? Si nos dijeran, por ejemplo, una cuña, ¿sí? Entonces una cuña iría, digamos, desde 0 hasta 30 grados,
que es ese pedazo de pastel, ¿cierto? Que es el corte del cilindro. Entonces ahí sí tomaríamos phi. Pero si nos dicen un cilindro, lo tomamos completo. Ah, listo, profe. Vale. Bueno, entonces debemos evaluar el teorema de la divergencia. Entonces, para eso, lo que debemos hacer es pues, simplemente reconocer pues, cada uno de los lados de la ecuación, ¿no? Que veíamos la clase pasada, ¿no? Entonces, el teorema de la divergencia nos permite convertir qué tipo de integral en qué tipo de integral. Recuerden. Integral de línea e integral de superficie, me parece. No. No, integral de superficie, integral de volumen. Exactamente. Exactamente. Entonces, vamos a tener que, en este caso, la integral cerrada de superficie de punto ds, ¿sí? Va a ser igual entonces a la integral de volumen, ¿sí? De la divergencia del vector d, ¿cierto? Por el diferencial de volumen. Entonces, eso es lo que debemos hacer, comprobar eso. Entonces, acá tenemos el flujo, ¿cierto? Este es el flujo que lo vamos a calcular sobre la superficie del cilindro y acá tenemos la integral de la divergencia que lo vamos a calcular sobre todo el volumen. Entonces va a ser una integral triple. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a mirarlo. Vamos a hacerlo inicialmente por acá, ¿sí? Por el lado del flujo, ¿cierto? Vamos a decir, esto es 1 y este es 2. Claramente 1 y 2 debe ser igual. Entonces vamos a comenzarlo a hacer por 1. ¿Sí? Entonces espérenme un segundo. Entonces, para yo calcular el flujo, debo hacerlo considerando entonces que debo hacerlo sobre 3 superficies del cilindro. Vamos a decir que esta va a ser la superficie A, que esta va a ser la B y esta va a ser la C. ¿Sí? Entonces yo voy a tener por acá un flujo A, acá voy a tener un flujo B y acá voy a tener un flujo C, ¿cierto? Entonces el flujo total claramente va a ser flujo A más el flujo B más el flujo C. ¿Listo? O sea, debo dividirlo en 3 integrales, ¿cierto? Para poder obtener esto como tal. Bueno, entonces el flujo A va a ser igual entonces a la integral de punto ds. Pero entonces va a ser dsa. Entonces para eso tenemos que definir cuáles son nuestros ds, dsa, dsb, dsc, ¿cierto? Vamos a hacerlo entonces acá. ¿Cuál es mi dsa? dsb y dsc. ¿Listo? Y ya luego hago los productos punto. D punto dsa, punto dsb. Ya. Bueno, ¿cuál es mi dsa en este caso?
¿Quién me dice? Rho de phi de z en azul rho. Rho de phi de z en azul rho. Muy bien. ¿Sí? ¿Para todos claro? Sí, señor. Bien. Entonces, recuerden que este DSA es como coger un pedacito acá de elemento, ¿cierto? Elemento diferencial. ¿Sí? Entonces, ese elemento diferencial varía en Z, varía en rho. Esto es rho de phi, esto es de z, ¿cierto? Voy a escribirlo acá pequeñito. Rho de phi, de z, y esto sale. Entonces, en a sub rho. ¿Listo? DSB es igual a ¿qué? Rho de phi. Rho de phi. ¿Cierto? Este phi siempre tiene que estar acompañado por el rho. Ahorita nosotros podemos reemplazar rho, bueno, dependiendo de donde nos... Bueno, a ver, espérense, ya les miramos esto. Entonces, este sería en A sub ¿qué? Z. A sub z. Listo. Entonces, fíjese que, por ejemplo, en DSA, rho vale 4, ¿cierto? Es constante. Entonces, ahorita voy a reemplazarlo. Mientras que en SB, rho es variable, ¿cierto? Rho es variable. Y en DSC, entonces, tengo rho de phi, es el mismo. Lo único que cambia es que como va hacia abajo, entonces es menos A sub z. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, como tengo que hacer estos productos punto, entonces voy a hacerlos acá de una vez. Entonces, D punto DSA es igual D punto DSB D punto DSC. Vamos haciendo esos productos punto ahí, por favor. ¿Cuánto nos dio el primero? 0. ¿Segura? Me arroba la 3 coseno cuadrado de phi por dz. Exacto. Rho cuadrado, rho cubo, perdón. Coseno cuadrado Coseno de phi de z. de z, ¿cierto? Esta sub rho por A sub phi, pues nos da 0. ¿Listo? DSB, 0. 0. Y por supuesto, este también nos dará 0. ¿Cierto? O sea que en últimas, el flujo se calcula con respecto a esta superficie de acá. Las otras dos no influyen porque, pues, D es perpendicular a esta tapa de acá. ¿Sí? Entonces, en últimas, dado que el flujo B y C nos da 0, entonces el flujo solo va a depender de A. ¿Sí? Entonces, aquí haremos entonces una integral doble, ¿cierto? De lo que nos quedó entonces ahí, que fue
Bien. Entonces, los límites entonces de la integral son 0 a 2pi en el caso de phi, ¿cierto? Y en z vamos desde 0 a 1, ¿no? 0 a 1. ¿Listo? Bueno. Entonces, como les decía, en esta superficie de acá, ρ es igual a 4, ¿cierto? Ρ es 4. Entonces, simplemente reemplazamos 4 y ese 4 entonces sale de la integral, ¿no? Entonces nos queda entonces de esta manera. La integral de 0 a 1, yo puedo dividir estas integrales porque no dependen la una ni los límites ni nada. Entonces puedo hacer integrales independientes. 0 a 1 de dz y la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de phi por d phi. ¿Listo? La integral de coseno cuadrado de phi, ¿cómo puedo obtenerla? ¿Alguien recuerda o se le ocurre algo? Creo que teníamos que Dejarle utilizar senos, algo así. Hay que hacer sustitución primero. la propiedad. Grado menos 1. En las tablas esta es un Equivalencia medio del de coseno. phi. Espéreme, que me han dado muchas ideas, pero ninguna concreta. Con una equivalencia. ¿Cómo? Había una forma con la diferencia de seno cuadrado y coseno cuadrado era solo un signo. Creo que era 1 menos coseno de 2 algo sobre 2, algo así. Sí. Entonces, vamos a hacerla aquí rapidito, ¿sí? Entonces, coseno cuadrado menos seno cuadrado de phi es igual a el coseno del ángulo doble, ¿cierto? Entonces, debo expresar esto, coseno cuadrado, ¿no? Coseno cuadrado de phi, y seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de phi, ¿cierto? Identidad elemental, pues, esa. Entonces, acá nos queda cos más cos, entonces 2 cos cuadrado de phi menos 1 igual a cos 2 phi. Entonces, yo puedo de aquí despejar cos cuadrado de phi y me da 1 más cos de 2 phi sobre 2. ¿Estamos claros? Entonces yo reemplazo acá esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da? Entonces me da 1/2 de phi más la integral de coseno de 2 phi. Medio de seno de 2 phi. Seno de 2 phi sobre ¿cuánto? 2. 2. 4. ¿Sí o no? Porque aquí tenemos un 2. Más Sobre 4, sí, profe. sobre 4, ¿sí o no? Y como estamos evaluando entre 0 y 2 pi, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle 0 a 2 pi. Entonces voy a continuar acá. 1/2 de 2 pi cuando evalúo, ¿cierto? Más seno de 2 por 2, 4 pi. Sobre 4, ¿cierto? Menos, ¿cierto? Menos 0, menos 0. O sea, eso no las pongo. Vean 0. Seno de 4 pi es ¿cuánto? 0. Pero. 0. Y entonces esto nos da pi. ¿Listo? Entonces, una recomendación. Acuérdense que la integral de 0 a 2 pi de coseno cuadrado de phi es pi, porque nos va a aparecer mucho de aquí en adelante, ¿sí o no?
Si quieren la vuelven y la hacen, pero esa vaina, si ya ustedes saben que es pi, pues, ponen pi y ya. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 64, acá entonces tenemos z evaluado entre 0 y 1 y pi. Entonces esto nos da 64 pi. Listo. Eso da el flujo, ¿cierto? El flujo que sale ahí, entonces, está dado por 64 pi. Pregunta hasta acá. Profesores, no le saben, como lo que acaba de decir, si nos sale esa integral de 0 a 2 pi de coseno cuadrado, podríamos omitir el paso de realizar la integral y poner que eso da pi. Sí, sí, no hay problema. No hay problema. Ya, eso le da, ¿sí? Eso sí, lo que usted no puede hacer es decir que de aquí me llegó a que le dio 64 pi sin hacerme todo esto. Porque ahí sí no le creo, ¿cierto? Uy, pues, No, porque sí, igual. ya Pues, llegó a... una definición de z, ¿no? Porque si, digamos, defino z entre 2 y 4, pues ya no va a dar 64 pi, sino otro número por pi, más o menos. Sí, claro, claro. No, esas cositas se pueden omitir, claro que sí, esas integrales, no hay problema. O sea, ustedes ya saben integrar, eso sí, eso es claro, ¿cierto? Incluso en algunos casos uno puede usar una tabla de integrales, ¿sí? Y eso no tiene problema, ¿cierto? Ustedes tienen toda la información ahí y uno muchas veces no tiene tiempo, entonces dice, no, pues usemos la tabla de integrales y ya está, ¿cierto? No hay problema. Lo importante es plantear bien el problema, ¿cierto? Y luego uno irlo resolviendo, ojalá con las ayudas pues, que tenga disponibles, ¿sí o no? Con la calculadora y demás. Yo no le veo problema a eso. Profe, Señor. una pregunta. En el caso de una esfera, ¿cuántos flujos se pueden identificar? Porque yo solo veo una superficie. Una sola. En el caso de una esfera es una sola. Ahí no hay... Sí, ahí no hay... dirección R. Claro, R. siempre y cuando usted, digamos, porque es que yo puedo tener, a ver, normalmente sí, no, espera, hagámoslo en el otro lado. Yo puedo tener, digamos, una esfera y usted decir, bueno, yo lo voy a hacer el flujo en la dirección radial, que es lo normal, ¿cierto? Pero puede ser que usted lo esté haciendo en otra superficie, ¿cierto? En esféricas, ¿no? Pero claro que ya sería otra condición, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene un cono, ¿cierto? Que el cono también lo resolvería en esféricas. Ahí ya sería diferente, porque este vector que sale acá es a subteta, ¿cierto? Entonces ya usted tiene que identificar. O sea, el flujo en un cono, ¿cierto? Entonces sería el de esta superficie y el de esta de acá, dependiendo de esta superficie como sea. Puede ser plana o puede ser, digamos que sea como un cono de helado. Que luego les voy a colocar un taller y hay un ejercicio de este tipo. ¿Sí? Un cono de helado. Entonces ya hay que identificar como esa condición. ¿Listo? Listo. Vale. Vamos a hacerlo ahora por acá. ¿Listo? Entonces vamos a chequearla por el lado 2. Entonces sería... Bueno, entonces lo que debemos hacer acá, primero que todo, es, bueno, definir cuál es la divergencia, ¿cierto? El diferencial de volumen es, pues, simplemente decir rho de phi de z y ya está.
Y acá, entonces, tengo que hacer la divergencia, ¿cierto? Del vector en coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Entonces, coger esa expresión y traérmela entonces para acá, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al libro, de lo que habíamos visto, coordenada cilíndrica, entonces miramos cuál es la divergencia, ¿no? Entonces voy a escribirla acá. 1 sobre ρ por la derivada respecto a ρ de ρ más 1 sobre ρ por la derivada de phi con respecto a phi más la derivada de z respecto a z, ¿sí? Voy a escribir nuevamente d. Bueno, entonces, yo de acá identifico que esta es de sub ρ, que esta es de sub phi, que de sub z es 0. Entonces, todo lo que tenga de sub z lo elimino. Entonces, esto ya me da 0. ¿Sí? Y miro acá, por ejemplo, si yo tengo variación de esta con respecto a ρ, sí. Y si esta tiene variación con respecto a phi, sí. Si no la tuviera, pues entonces simplemente omitiría esos términos diciendo que son 0, ¿no? Aquí es 1 sobre ρ. Bueno, entonces la divergencia de esto es 1 sobre ρ derivada de, con respecto a ρ de ρ, más 1 sobre ρ por la derivada respecto a phi de phi, z sen phi. Sí, esto es un escalar. Esto nos queda ρ al cubo, ¿sí? La derivada de ρ al cubo, entonces 3ρ cuadrado, coseno cuadrado de phi, más 1 sobre ρ z, la derivada de seno, coseno de phi. Nos queda 3ρ coseno cuadrado de phi más z sobre ρ sen phi. Esa es la divergencia de ese vector D. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, señor. Z sobre ρ por coseno, ahí se puso seno. Z sobre ρ por coseno, sí. Entonces ahora esta integral, entonces, me queda pues, lo siguiente. Esta será una integral triple, ¿sí? De 3ρ coseno cuadrado de phi más z cos phi sobre ρ por el diferencial de volumen ρ de phi de z. Entonces, ¿cuáles serán los límites en ρ, en phi, en z? Comencemos por z. Z de 0 a 1. 0 a 1. Phi. Phi de 0 a 2 pi era. ¿Seguro? Sí, porque nos dice que era el cilindro. Y ρ era de 0 a 4. De 0 a 4, ¿cierto? Porque estamos haciendo el volumen, entonces tenemos que integrar sobre todo ese volumen, ¿no? ¿Cuánto nos debe dar esta integral? Lo mismo que la otra.
¿Cuánto? 64 pi. Muy bien. Ya sabemos, estamos chequeando simplemente. Si no nos da lo mismo, pues es porque estamos cometiendo un error. ¿Cierto? Bien, entonces comencemos con la primera integral. Entonces, ¿cómo nos queda? 0 a 1, 0 a 2 pi, 0 a 4. De 3 rho cuadrado cos cuadrado de phi de rho de phi de z. ¿Sí? Entonces, hagamos primero esta integral. ¿Listo? Entonces nos queda 3, 0 a 1 de z, 0 a 2 pi de coseno cuadrado de phi, 0 a 4 de rho cuadrado por d rho. Listo. Entonces esto nos da 3, esto nos da 1, ¿esta cuánto nos da? Y lo mismo que la anterior. Y esta nos queda rho al cubo sobre 3, evaluado entre 0 y 4, ¿cierto? O sea que esto nos da 3 por 64, ¿cierto? 64 sobre 3. O sea que nos dio 64 pi. ¿Sí? O sea que la otra nos tiene que dar 0. ¿Sí o no? Se supone sí. Porque, o si no nos preocupamos. Entonces, a ver. Z cos phi sobre rho Z, a ver, ¿cómo es que estamos? Z cos phi sobre rho por rho de phi de z. Rho de phi de z, entonces rho se va con rho, ¿sí? Entonces nos queda la integral de 0 a 1 de z, la integral de 0 a 2 pi de cos phi por d phi y la integral de 0 a 4 de z de z. ¿Cierto? ¿Cuánto nos da esta integral? Seno. ¿Cómo? Pero, profe, de z. 1. Esa daría 1, ¿no? ¿Por qué 1? Sí. Ah, no, 0, No, 0. daría 0. Sí, 0. ¿Quién me dice por qué da 0? Que seno de La integral integra, ajá, coseno de phi, la integral sería seno de phi evaluado de 0 a 2 pi, sería 1 seno menos de 1. 2 pi menos seno de 0. Listo, perfecto. ¿Quién me da otra razón? Gráfica de por qué eso da 0. Gráfica. porque da la vuelta, da el giro completo en un círculo. Eso, o sea, Vuelvo a la posición. vamos a hacerlo con el seno. Bueno, no. Bueno, coseno es igual. ¿Sí? Entonces usted tiene... Pues sería como restar la parte de arriba con la de abajo. Sí, o sea, usted tiene esta área de acá y esta área de acá, ¿cierto? Estas más y estas menos. Entonces eso le da 0. ¿Sí o no? Listo. Siempre que usted tenga una integral de 0 a 2 pi de coseno de phi o de seno de phi, eso le da 0. ¿Listo? Y la integral de coseno cuadrado de phi le da pi. Eso. Entonces ahí ya tenemos el resultado. Entonces, por ¿Y esa... si esto dio 0, tenemos que revisar la otra, profe? ¿No? O sea, esta da 0 y esta da 64 pi, ¿no? Ah, ok. 64 pi. Que nos concuerda con
con esta, ¿cierto? O sea, el teorema de Stokes, entonces, de la divergencia, se demuestra que entonces nos da igual. Chequeado el teorema de la divergencia. Profesor, y digamos en un examen, ¿tocaría hacer ambos métodos o toca buscar uno de los dos? O sea, con No, Andrés, pero usted me está preguntando mucho por los exámenes. No se preocupe por los exámenes. Lo importante es el aprendizaje, ¿sí? O sea, lo que no se es que pues, o sea, acá como en cálculo 3 pues, vimos eso, entonces era como más demostrar eso, y pues quiero saber si usted también pues, va a preguntar cómo se demuestra muchos eso. ejercicios, ¿sí? O sea, habrán diferentes ejercicios. Oiga, chequéelo o hágalo por este lado, este miembro de la ecuación, hágalo por este miembro de la ecuación, ¿sí? Pero que ustedes tengan la facilidad de trabajar con cualquiera de los dos. Ese es el objetivo, ¿sí? Ya. ¿Sí se puede pasar una página adelante, por favor? Sí, señor. ¿Acá? Profe, ahí le pregunté por qué quedaron dos de Ahí, ahí. zetas. ¿Dos de zetas? ¿Dónde? Sí. En la integral cuando la formuló. ¿Esta? Sí. O sea, es z, esta, por dz. ¿Y el primero? Sí, pero al principio. No, ahí quedaría Z por Ahí no rho. sería No, rho. tiene razón. Ajá. Aquí es, no, Y aquí la z al principio. es rho, no, sí, claro, aquí estoy equivocado. O sea, realmente aquí es como rho se elimina, entonces acá es simplemente la integral de rho. ¿Sí? O sea, tenemos z, phi y rho. Sí, z al principio. ¿Puede pasarla atrás, profe? Sí, y falta la Z, profe, en primero. Z de 0. Bueno. Voy a continuar. Voy a presentarles el otro ejercicio. Entonces, el segundo ejercicio dice, es este de acá. Palabras desconocidas de este. Path, trayectoria. Entonces nos dice, si A es igual a rho cos phi a sub rho más seno de phi a sub rho, evalúe la integral de A punto de L alrededor de la trayectoria mostrada en la figura. Ya les voy a dibujar cuál. Confirme esto usando el teorema de Stokes. ¿Sí? Bien. Entonces, si nos piden chequear o determinar A punto de L, entonces es la circulación, ¿no? De A sobre la trayectoria, pues, mostrada, ¿cierto? Y entonces, chequear el teorema de Stokes. Entonces, la trayectoria es la siguiente.
espérenme. Me daría como por acá. Bueno, esa es la trayectoria sobre la que debemos hacer la circulación, ¿sí? Esa trayectoria entonces está comprendida entre dos circunferencias, dos de radio 2 y radio 5, ¿cierto? Y dos ángulos. Entonces, el ángulo que marcamos acá, que este es 30 grados, ¿cierto? Y este otro de acá, que es 60 grados. Entonces vamos a etiquetar esta como A, B, C y D. Y este es el eje X y este es el eje Y. ¿Queda clara la trayectoria sobre la que debemos hacer la evaluación? Sí, profe. Listo. Entonces nos toca chequear el teorema de Stokes, ¿no? Entonces vamos a hacerlo primero por esta, ¿no? A.dl. Fíjense que esta es una integral abierta, ¿cierto? Vamos. Ah, no, no, en este caso va a ser cerrada, pero yo podría tener, pues, que fuera abierta. Pero para chequear el teorema de Stokes, necesariamente la trayectoria tiene que ser cerrada, ¿cierto? Entonces, la integral de A.dl va a equivaler entonces a una integral de superficie de A.s. Vamos a comenzar por acá. Si la hago por acá, entonces debo determinar los dl que van a constituir cada una de estas trayectorias, ¿no? Y debo recorrerla en este orden, ¿sí? En este sentido, ¿cierto?
Entonces vamos a comenzar con, pues a dividirlo por segmentos. AB, BC, CD, DA. Entonces vamos a definir cuál será DL. Vamos a decir que sea DL1. DL2. DL3. DL4. Bueno, comencemos con el DL1. ¿Sí? ¿Cuál será mi DL1? Entonces, como veíamos en la clase pasada, estamos moviendo de A hasta B. ¿Sí? Entonces, primero, ¿en qué dirección me estoy moviendo? En menos phi. ¿En fin? En phi, ¿cierto? Me estoy moviendo en phi, específicamente, o sea, si yo me muevo acá, me estoy moviendo en menos a sub phi, y si me muevo hacia arriba, me estoy moviendo en a sub phi, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Señor. Sí. Sí, señor. Bien. Entonces, DL1, entonces va a estar en a sub phi. Como lo tenemos acá, entonces uno diría, bueno, me estoy moviendo en la dirección negativa, ¿sí? Pero vamos a considerar la positiva, por lo que decíamos la clase pasada. Considero positivo acá y en los límites de la integral considero la dirección en la que me estoy moviendo, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Entonces voy a decir que es a sub phi. Y este movimiento, o sea, el diferencial acá, ¿cuál sería? ¿Cuánto mide eso? ¿Un ángulo? Un arco rho de phi. ¿Sí? Donde rho vale 2. Bueno, listo. DL2. ¿Qué dirección es esa? ¿A sub qué? A sub rho. A sub rho. Y esto mide ¿de qué? De rho. De rho, ¿cierto? DL3, entonces, el diferencial será el mismo. Rho de phi a sub phi, pero rho en este caso vale 5. Y DL4, entonces es el mismo, de rho a sub rho. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Preguntas? Bueno, como estamos haciendo A.dl, entonces vamos a hacerlo acá para el segmento AB. Entonces, A.dl1 es igual a entonces este 0 y este me da Rosen phi por d phi. A.dl2 entonces me da rho cos phi de rho. Rho cos phi de rho. A.dl3 pues me da lo mismo que el de arriba, Rosen phi de phi. Y A.dl4 me da rho cos phi
de rho. Listo. Entonces, comienzo a hacer las circulaciones de cada uno, ¿sí? La primera, entonces, ADL1, entonces será la integral de línea de rho sen phi por d phi, ¿sí? Entonces, en este caso, los límites de phi serán, entonces, desde A hasta B, o sea, desde 60 hasta 30, ¿sí? De 60 hasta 30. Vamos a hacerlo, vamos a escribirlo ¿en qué? En grados. Hay algunos casos en los que toca evaluarlo necesariamente en radianes, ¿sí? Ya se imaginarán cuando tengo, por ejemplo, si aquí me sale phi evaluado entre 60 y 30, ¿cierto? Yo no puedo decir que esto es 30 menos 60, 30 grados, sino que tengo que escribirlo en radianes, necesariamente, cuando tengo esto así. Pero si tengo una expresión que está como esta, con seno, coseno, podría hacerlo, porque finalmente el ángulo lo voy a evaluar acá y no hay problema. Bueno, la segunda integral entonces será la integral de rho cos phi de rho. Esta la evaluaré entonces entre 2 y 5. ¿Sí? Más la integral de rho sen phi de phi. Esta la evalúo es desde 30 a 60. Y la última, rho cos phi de rho, la evalúo entre 5 y 2. Bueno, entonces ahí tengo que hacer todas las integrales de línea. ¿Qué pasa de 60 a 30? O sea, en esta parte, que rho vale 2, ¿cierto? Entonces yo puedo reemplazar rho aquí por 2. Bueno, ahorita vamos mirando qué va pasando. Entonces acá nos da 2 por la integral de 60 a 30 de seno de phi de phi. ¿Sí? Más de 2 a 5. ¿De 2 a 5 qué pasa? ¿El ángulo es cuánto? El ángulo phi. 30 grados. 30 grados, ¿no? Entonces reemplazo. Coseno de 30 grados, esa puede salir de la integral. Me queda 2 a 5 de rho de rho. De 30 a 60, rho vale 5. Puedo sacarla de la integral. Y de 5 a 2, el ángulo vale 60. Entonces, cos de 60 por la integral de 5 a 2 de rho de rho. Entonces acá me queda 2, la integral de seno. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno. Menos coseno. ¿El coseno de 30 es cuánto? Raíz de 3 sobre 2. Acá me queda rho cuadrado sobre 2, evaluado entre 2 y 5. Más
5, nuevamente la integral de seno menos coseno, entre 30 y 60, más el coseno de 60 es 1/2, lo cuadrado sobre 2 entre 5 y 2. Bueno. Entonces ahora, coseno de phi entre 30 y 60. Cos de 30 más cos de 60. Raíz de 3 sobre 2. Aquí estamos entre 5 y 2. 5 al cuadrado sobre 2. Menos 2 al cuadrado sobre 2. Más 5. Cos de 60. Menos cos de 30. Más 1/2 de 2 al cuadrado menos 5 al cuadrado sobre 2. Bueno, hasta ahí vamos bien. Bueno, espero que sí. Cos 30 nos da raíz de 3 sobre 2. Cos 60. 1/2. 1/2. $25 menos 4. 21. Más 5. 1/2 menos raíz de 3 sobre 2. Más 1/2 de aquí nos da lo mismo. 4 menos 25 menos 21 medios. Bueno, entonces aquí es como de agrupar términos. Entonces, menos raíz de 3 más 1 más 21 raíz de 3 cuartos más 5 medios. Bueno, vamos a escribirlo mejor así. Más 5 medios menos 5 medios raíz de 3 menos 21 cuartos. Entonces vamos a agrupar los que tienen raíz de 3. Menos 1 más 21 cuartos menos 5 medios. Y los otros son 1 más 5 medios menos 21 cuartos. Menos 4 más 21 más 4 sobre 2, 2 menos 5, 10. 4. 4 más 10 menos 21. ¿Sí? Bueno. Esto nos da 21 menos 14. ¿Cierto? 7.
más 14 menos 21 otra vez, 7/4. Bueno, vamos a ver si sí nos dio. 7/4 negativo, bro. ¿Cómo? 7/4 con negativo. 7/4 es negativo, sí. Profe, qué pena, ¿puedes volver un segundo a la diapositiva de atrás? Espérenme un segundo. Estoy chequeando acá, que 12, raíz de 3/4 más 5. Cinco medios. Aquí hay un signo que no me está cuadrando. Espera y verá. Raíz de 3 sobre 2. Bueno, ayúdenme a ver dónde es que está el... Hay un signo ahí que está mal. Espera y verá. Sí, ya sé dónde está. Fíjense que aquí el tercero, ¿no? El tercero era 5 menos cos de 60, ¿cierto? Más cos de 30. Yo no le coloqué este signo, ¿sí? O sea que este de acá es negativo. Este es menos, ¿no? Entonces vamos a cambiarle acá. Este es menos. Acá me queda menos más. ¿Sí? Tengo que corregir este y este. Más, menos. Y este me da más.
Entonces ahora sí me da 31 menos 4, 27. Y acá me da menos 27 cuartos, ¿cierto? O sea que lo puedo escribir como 27 cuartos, raíz de 3 menos 1. ¿Listo? Ahí sí está. Bien. Preguntas de eso, muchachos. ¿Todo claro? Sí, profe, por mi parte, ¿no? Tener cuidado con los signos de las Creo que es muy operaciones. largo y es tedioso, pero Tener cuidado con los signos, sí, claro. Eso hay que hacerlo. Bueno, ahí sí una recomendación en el examen, ¿no? Entonces, hacerlo con cuidado y luego venirse chequeando, oiga, lo hice todo bien, me pude equivocar en algo, ¿cierto? Para que el resultado me dé correcto, ¿cierto? No se preocupen que eso, uno se equivoca, se han equivocado los grandes matemáticos. Por ahí escuchaba la historia de un científico que había hecho unos cálculos y, claro, en esas épocas cuando no había computadores y todo, le tocó, había cometido un error, le tocó devolver a revisar todo lo que había hecho. Hasta que, bueno, pudo corregir y ya. Eso no tiene problema. Bueno, muchachos, entonces queda chequear el teorema haciéndolo por este lado. ¿Listo? Haciéndolo por acá. Entonces tenemos que hallar el rotacional de A, hacer el producto punto con el vector de S. Aquí hay que tener entonces en consideración lo siguiente, y es, si yo recorro A en la dirección de L, es decir, hago la circulación en esta dirección, ¿cierto? Yo debo hacer o aplicar el teorema de Stokes considerando que el vector de S apunta en la dirección dada por la regla a la mano derecha, ¿sí? Es decir, si yo aplico la regla a la mano derecha acá, o sea, coloco mis dedos en dirección de, ¿cierto?, de esta rotación, entonces ds me dará ¿en qué dirección? ¿En Z? En Z, ¿cierto? O sea, saliendo de la página. Saliendo de la página, ¿listo? Entonces, el ds que ustedes van a tomar acá, entonces va a ser A sub z, ¿cierto? Y acá, entonces va a estar dado por qué. Rho de phi. Rho de phi en A sub z. ¿Cierto? Entonces, con este ds y con el rotacional, pues hacen una integral doble y les debe dar esto de acá. Y ahí se chequea el teorema. Entonces, tarea para la próxima clase. Vamos a chequear el teorema de la divergencia, el teorema de Stokes, considerando este lado de la ecuación. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos queda para la próxima esas dos tareitas que les dejé. Voy a dejarles un taller virtual. Ustedes lo van a trabajar sobre la plataforma de Moodle. Van a tener unos ejercicios. Ustedes van trabajando, le van aumentando en complejidad. ¿Sí? Ese taller, la idea es que ustedes más o menos
para la próxima semana ya lo tengan finalizado. ¿Sí? Yo les voy a colocar una fecha de finalización. Yo creo que dentro de 8 días, más o menos, que ya esté listo. Y van trabajándolo y las dudas que tengan, entonces me las van comentando, ¿no? Recuerden que tenemos horario de consulta el viernes a las 4. Los que deseen ir a la hora de consulta, entonces me dicen. Y pues me escriben y entonces nos reunimos ahí. Recuerden que es por Teams. Yo creé un grupo en Teams, no sé si ya lo vieron, y por ahí vamos a hacer las consultas. Listo. Adicionalmente, entonces tenemos la lectura de la historia de la electricidad, es así ya fijo para el próximo martes. Y listo, eso sería. No sé Profe, o sea, perdón, ¿va a subir el taller en estos días y tenemos hasta 8 días? ¿O cómo así? el taller ahorita mismo lo activo. Ah, vale. Lo activo ahora mismo para que comiencen a trabajarle. Y, digamos, ustedes, digamos, el taller les va a servir como para poner en práctica todas estas cosas de cálculo vectorial. Y la siguiente semana, es decir, la cuarta semana, vamos a hacer un quiz de cálculo vectorial. ¿Listo? ¿Se acuerda que en el programa lo teníamos, que valía el 5%? Esa va a ser la primera nota que vamos a tener del curso. ¿Listo? Entonces hay que estudiar bastante estos temas, ponerlos en práctica y bueno, ir resolviendo las dudas que se les vayan presentando. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.